Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy. Mi nombre es Igor Pérez y yo soy el responsable técnico de la aplicación Digimat en análisis y simulación. Y aquí conmigo pues está mi compañera Joana Manzanares, ingeniera de aplicaciones, ingeniera de Digimat en este caso, y mi compañero Raúl Arenaza, que es el responsable comercial de la aplicación. En análisis y simulación, bueno, principalmente nos dedicamos a la implementación de software de ingeniería y cuando digo implementación nos referimos a pues bueno, que ayudamos a echar a andar este tipo de herramientas directamente en casa del cliente y con problemática propia de cada cliente en cuestión. Esto conlleva lo que sería la formación siempre del software y nuestro soporte técnico durante todas las fases de manejo del programa en cuestión. En este caso vamos a estar hablando hoy de la aplicación de Digimat de la empresa desarrolladora Extreme, que pertenece a la multinacional MSC Software. La agenda que vamos a seguir en este webinar es la siguiente. Primero vamos a hacer una breve introducción de lo que es la plataforma Digimat. Vamos a ver un poquito en qué se basa, cuáles son las soluciones y las herramientas que dispone. Y donde nos centraremos más que nada va a ser en una solución nueva que incorpora Digimat en esta última versión, en Digimat 5.0, denominada Digimat RP y dirigida para materiales compuestos denominados como plásticos reforzados o plásticos de inyección, que han sido piezas fabricadas por inyección. Veremos un poquito lo esencial de esta plataforma, de esta solución, desde el proceso hasta el comportamiento de la pieza y pues queriendo hacer un webinar un poquito dinámico, vamos a hacer una demo online para que veáis in situ pues cómo es que trabajaría con esta herramienta, con Digimat RP dentro de un entorno integrado. Y después de esta demo pues veremos los resultados que hemos obtenido, qué diferencias existen entre realizar un cálculo acoplado, realizar un cálculo como venimos haciéndolo tradicionalmente y veamos un poquito pues esta aplicabilidad y los resultados que nos puede ofrecer una herramienta como Digimat. No he dicho hasta ahora, pero después lo que haremos será, después de hacer toda la presentación, dejaremos un turno de preguntas. Como sois mucha gente los que estáis asistiendo al webinar, lo que vamos a hacer es que las preguntas las hagáis. Veréis que a vuestra derecha tenéis un apartado de chat donde podréis hacer, cuando lleguemos a ese turno de preguntas, vuestras preguntas por escrito para no solaparnos con el audio y nosotros iremos leyendo estas preguntas e iremos contestando dentro de la medida de lo posible. Bueno, como introducción, deciros que Digimat es la plataforma de modelado multiescala, macro y micro, no lineal, de materiales compuestos. Podemos utilizar Digimat para cualquier tipo de material compuesto, bien sea de un polímero reforzado con fibra, podemos estar hablando de cauchos, de metales duros, de cerámicos, compuestos de tejidos, nanomateriales, aunque sí es cierto que Digimat donde más implantado está es principalmente en dos campos. Uno de ellos es el de los materiales compuestos de matriz polimérica cargados con fibra continua y por otro lado el otro campo es el de pues bueno, lo que denominamos como plásticos reforzados o piezas de plásticos reforzados producidas normalmente por inyección, que es un poco donde nos vamos a centrar en el webinar de hoy, ya que la solución Digimat RP es donde actúa de una forma guiada y orientada. Bien, como hemos dicho, Digimat es la plataforma de modelado de materiales compuestos no lineal y multiescala. Será utilizada por dos grupos que pueden estar claramente diferenciados o no, dependiendo del caso. Sería utilizada por ingenieros de materiales, para la parte sobre todo del modelado de materiales, y ingenieros estructurales para la parte del cálculo estructural o de vida en uso del componente o de la pieza en cuestión. Normalmente se utilizará esta herramienta bien por proveedores de materiales, responsables de la pieza, del producto, Tier 1s, OEMs, diferentes ingenierías, centros tecnológicos, universidades.
Es un software que ha sido desarrollado, como he comentado anteriormente, y se desarrolla por la multinacional y empresa eXtreme Engineering, que pertenece desde hace más de un año a la multinacional MSC Software. eXtreme es un proveedor de software de simulación y servicios de ingeniería 100% focalizados desde su inicio, desde hace ya tiempo, en modelado de materiales avanzados. En un principio, la herramienta Digimat se focaliza para ingeniería de materiales y para cálculos por elementos finitos de precisión y eficientes de estructuras de componentes. Como usuarios de material podemos distinguir diferentes bloques. Uno de ellos pueden ser los propios proveedores de materiales compuestos, plásticos, gomas, o otros usuarios que serían más los que están orientados ya al usuario como ingeniería de cálculo final para diferentes sectores: automoción, aeronáutica, productos de consumo, defensa, productos industriales, etcétera, etcétera. Como podéis ver, al final del todo, pues a modo más de investigación en universidades, centros tecnológicos, etcétera. ¿Qué beneficios aporta una herramienta como Digimat? Pues siguiendo un poquito esta estructura de diferenciar el manejo o el uso en la parte de ingeniería de materiales y de ingenieros de cálculo estructural, para la parte de ingenieros de materiales, pues va a ayudar o va a ofrecer los beneficios de poder comprender mejor y optimizar el comportamiento del material, normalmente para poder soportar a los que vayan a ser usuarios luego de estos materiales, al fin y al cabo a sus clientes finales. ¿Cómo? Pues pudiendo de esta forma, a través de esta herramienta de virtualización, reducir ensayos de materiales en tiempo y en coste, poder mejorar el conocimiento sobre sus propios materiales, haciendo siempre ensayos virtuales con prototipos de materiales virtuales y, cómo no, para poder promocionar el uso de sus materiales. En el bloque ya del uso de lo que sería cálculo estructural o para la ingeniería de cálculo estructural, principalmente nos va a permitir el poder predecir el comportamiento estructural de una manera mucho más exacta, siempre pensando en que vamos a hacer un cálculo según se ha fabricado o según se va a fabricar el componente en cuestión y no según se ha diseñado, como viene siendo tradicionalmente o como se suelen hacer los cálculos de forma tradicional. De esta forma nos va a ayudar una herramienta como Digimat el mejorar la predicción y precisión en los análisis de elementos finitos. Vamos a poder encadenar lo que es el proceso de fabricación con la parte estructural, teniendo en cuenta principalmente lo que serían las orientaciones de las fibras. También podemos tener en cuenta temas de tensiones residuales, temas térmicos, pero principalmente nos centraremos en la parte de la anisotropía, de la orientación de las fibras. Y, lógicamente, esto nos va a ayudar a reducir en prototipos estructurales y en ensayos, por lo tanto, reduciendo tiempo y coste. Centrándonos ya un poco en el campo que hemos citado anteriormente, de piezas que han sido producidas por inyección y que sean de materiales de plásticos con refuerzos o plásticos reforzados, veréis cómo las diferentes herramientas de Digimat van a poder actuar de la siguiente manera. En la parte de ingeniería de materiales, a través de las herramientas Digimat MF, Digimat FE y Digimat MX, vamos a poder obtener un modelo de materiales, teniendo en cuenta propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, etcétera, de nuestro material, a través de la microestructura que tiene el material, pudiendo tener en cuenta además lo que sería el proceso de fabricación para luego realizar el cálculo estructural, el comportamiento del conjunto. Para tener en cuenta el comportamiento del conjunto y acoplarlo con Digimat, requeriremos de la herramienta Digimat MX, que es la base de datos donde interactuaremos con el material, Digimat Map, para poder mapear las orientaciones obtenidas de un cálculo de inyección, pues puede ser con un software como Moldflow, como Moldex 3D, podemos obtener el resultado de la orientación de la fibra y mapearlo en la malla específica estructural para el comportamiento, para hacer el análisis de comportamiento estructural. Recordando que lo más natural y lo más normal es que las mallas sean diferentes, tanto en tamaño como en tipo de elementos a utilizar. Bien, ¿cómo se distribuye Digimat, el software de Digimat?
veremos que la distribución es muy sencilla. Tenemos diferentes herramientas que ya hemos ido mencionando un poquito y veremos luego en la demo online cómo se mencionarán más algunas de ellas. Existe un bloque de herramientas, Digimat MF, FE, MX, MAP y CAE, es decir, podemos decir que está dividido en diferentes módulos, y luego existen diferentes soluciones que ha integrado Extreme dentro de Digimat para, de una forma integrada, poder hacer el flujo de trabajo guiado a través de los módulos, pero dentro de un mismo entorno gráfico. Para ello se han generado las soluciones de Digimat RP, que es de la que hablaremos hoy, y Digimat HC. En el caso de trabajar con plásticos reforzados por inyección, los módulos que utilizaremos serán los siguientes y de la siguiente forma. Dentro de la parte de ingeniería de materiales, del modelado de material, utilizaremos Digimat MF para generar a partir de la microestructura que tenga el compuesto, pues nuestro modelo de materiales, que tendrá en cuenta las diferentes propiedades según la orientación de la fibra, según cómo sea nuestra carga y la respuesta. Podemos hacerlo en función de la temperatura, tener en cuenta diferentes modelos de fallo, etcétera. Una vez que tenemos el modelo generado, lo introduciríamos en nuestra base de datos, Digimat MX. En la base de datos ya por defecto existe una base de datos estándar, digamos, donde vienen materiales ya caracterizados por Digimat o aquellos materiales que ya han caracterizado diferentes proveedores de material, o los materiales que hemos generado nosotros a través de Digimat MF, o nos ha generado una empresa externa que puede ser un centro tecnológico, una universidad o aquella que disponga de laboratorios para poder hacer con mayor exactitud este modelo de materiales, incluso añadiendo ingeniería inversa, ¿no? Son ensayos de tracción muy sencillos que nos va a dar una mayor precisión en estos modelos de materiales. Bien, una vez que tenemos lo que sería la parte de ingeniería de materiales realizada, haríamos un cálculo del proceso, en este caso podemos utilizar diferentes softwares de modelado del proceso, de modelo relógico, del proceso de inyección. Utilizaremos el resultado de la orientación que mapearemos a través de Digimat Map en la malla estructural para que a través de Digimat CAE podamos acoplar los cálculos con diferentes softwares de cálculo estructural, tanto implícito como explícito. Dentro de las soluciones que comentábamos antes existen dos, una de ellas es HC, otra es RP, y básicamente no es más que un entorno de flujo de trabajo integrado que de forma guiada va a permitir al usuario o va a facilitar al usuario poder interactuar dentro de los diferentes módulos que hemos comentado anteriormente sin salir de este entorno, y por eso podemos decir que son soluciones orientadas tanto para usuarios expertos como para no expertos, ya que gracias a esta guía permite por parámetros por defecto no equivocarnos y seguir el proceso lógico o el flujo de trabajo lógico para poder realizar una simulación con garantías. La primera de ellas, y que no nos meteremos a fondo ni mucho menos, es la denominada Digimat HC, que como podéis ver en la imagen, pues bueno, está orientada para la simulación de paneles sándwich con núcleos tipo nido de abejas. Y la siguiente de las soluciones, que es donde nos vamos a centrar hoy y donde mi compañera Joana os va a hacer una demo, sería Digimat RP, que está orientada para lo que serían plásticos reforzados, de ahí sus siglas de Reinforced Plastics. Bueno, pues dicho esto, doy paso a Joana, que os va a comentar un poquito en qué consiste y os va a hacer una pequeña demo online de cómo se trabaja con esta herramienta. Hola a todos, soy Joana. Bien, como bien ha comentado mi compañero Igor, el reto que queremos plantear nos viene solucionado por nuestra solución Digimat RP. En un proyecto de diseño de una pieza fabricada mediante moldeo por inyección, se suele prever el comportamiento de la misma de forma virtual acoplando el moldeo por inyección con el análisis estructural. ¿Pero en qué consiste este análisis acoplado? Bien, consiste en combinar tres aspectos que no se suelen tratar conjuntamente y que están interrelacionados entre sí. Estos son la simulación del proceso de inyección, el comportamiento estructural del elemento y el material. Básicamente, lo que se suele considerar es un modelo isotrópico de material al que se le introduce un factor de seguridad. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es considerar un modelo micromecánico de material
el cual es anisotrópico y puede ser no lineal. Introduciéndonos en la parte del proceso de inyección, en cuanto a la simulación, para la fabricación de plásticos reforzados con fibras se puede considerar el moldeo por inyección, el moldeo de inyección con compresión y el moldeo de compresión. Como podemos observar, Digimat es capaz de soportar diferentes formatos para la simulación del proceso, como son Autodesk Moldflow, Moldex 3D, Sigmasoft y 3D Taimon. Básicamente todos aquellos que poseen un análisis 3D. En cuanto al material, en nuestra ingeniería de material es de especial interés considerar la anisotropía del mismo, que viene dada por las fibras, debido a que en un comportamiento anisotrópico de material nos lleva a unas propiedades de fallo también anisotrópicas. Por tanto, el físico del modelo micromecánico, ya sea elastoplasticidad, viscoelastoplasticidad, etc., estará condicionado en gran medida por la distribución de fibras que tengamos en nuestra matriz. Como podemos observar en este ejemplo gráfico, tenemos desde fibras fuertemente orientadas en la dirección de la carga hasta fibras mayormente distribuidas en dirección transversal a la misma. Esto nos condiciona el fallo final de la pieza. Como vemos representado en naranja, el fallo puede ser desde un fallo más bien frágil hasta un fallo más bien dúctil y también nos repercute en nuestra rigidez de material, que puede ser desde elevada hasta valores más bien bajos. Estas son consideraciones típicas que se tienen en cuenta para materiales plásticos reforzados con fibra corta sobre todo. En cuanto a nuestro material, debemos considerar diferentes niveles de calidad que queremos alcanzar, que podrían ser desde un nivel más cualitativo hasta un nivel más cuantitativo. En un nivel cualitativo de calidad tenemos una menor precisión de material, pero con un mínimo esfuerzo. Por tanto, se suele utilizar en unas primeras fases de nuestro diseño. En segundo lugar, tendríamos un nivel de calidad semi-cuantitativo, en el que ganamos exactitud, pero nos requiere un pequeño mayor esfuerzo. Por último, tendríamos el nivel de calidad mayor, que sería el cuantitativo, en el que, una vez completado, habremos finalizado nuestra ingeniería de modelado de material con una gran exactitud de resultados y podremos utilizarlo en nuestra ingeniería estructural posterior, la cual ya no dependerá de este modelado de material porque ya estará finalizado como tal. Muy bien. En las siguientes gráficas tenemos representado con líneas discontinuas, ¿vale?, el comportamiento experimental de un material sometido a una determinada carga. Las curvas coloreadas nos dan una idea de la mayor o menor aproximación a ellas según el nivel de calidad que hayamos empleado. Como podemos observar, la tendencia es buena en todos los casos, en todos los niveles de calidad, pero según el nivel escogido, la aproximación variará. Un segundo. Perdón. Vale. Pasamos por último lugar al nivel de comportamiento estructural, que en cuanto al uso de Digimat, los análisis acoplados que podemos aplicar para predecir nuestro comportamiento estructural se aplican a condiciones de rigidez, de impacto y fallo, creep y para ruidos y vibraciones. Digimat es capaz de soportar los siguientes solver para un análisis estructural. En el caso de un análisis implícito, tendríamos el MSC Nastran Sol 400, también soportaría para un formato MARC
para Abacus estándar y para ANSYS. Y en el caso de un análisis estructural explícito, los software soportados serían MS Cenas Transol 700, LS Dyna, Abacus Explicit y ESI Pancras. Vale, a continuación os voy a mostrar la demo online para enseñaros cómo se trabajaría con nuestro Digimat RP, para lo cual primero vamos a establecer unos puntos de partida. En cuanto al modelo estructural que emplearíamos, hay que tener en cuenta que nuestro modelo debe estar definido como se ha hecho hasta ahora, es decir, con sus materiales definidos. El ejemplo de aplicación que queremos mostraros sería un pedal de embrague, el cual tiene unas condiciones de contorno que se han obtenido a partir de un cuaderno de cargas real, en el que tenemos restringidos los desplazamientos en los ejes X, Y, Z, y tenemos restringidos los giros en X y Z, permitiendo solamente el giro alrededor del eje del pedal, y a la vez también tenemos restringidos nuestros desplazamientos en X y Z en este punto. La fuerza aplicada es de 130 newtons y queremos hacer más adelante una comparativa entre el método clásico no lineal, que se emplearía de una manera escalado, introduciendo un factor de seguridad en nuestra curva de material no lineal, el cual se analizaría con nuestro solver de NAS Transol 400 y comparándolo con nuestro método acoplado no lineal de Digimat con Nastra. Vale, para saber de qué partimos, presentamos el siguiente escenario, en el que tendremos nuestro fichero de análisis estructural, que sería nuestro pedal de embrague con todas sus características, elementos y materiales. Tendríamos el fichero generado en Moleflow de nuestro modelo por inyección y tendríamos también el fichero de nuestro material ya caracterizado por Digimat. Bueno, ahora si me permitís, voy a entrar en el entorno de Digimat. Como os ha mostrado antes mi compañero Igor, esta sería la plataforma Digimat con las diferentes herramientas y las soluciones que ahora mismo tenemos disponibles. Entramos en RP y aquí observaríamos la interfaz de fácil manejo que nos presenta. Tendríamos un flujo de trabajo orientado que nos va guiando etapa a etapa en el trabajo que debemos desarrollar, y en un primer momento cargaríamos nuestro modelo estructural que comentábamos. En este caso es un formato PDF. Tarda unos segundos porque tiene muchos elementos. Vale, como podéis observar, aquí estarían de manera somera representadas las características de nuestro modelo. Como podemos observar, la malla estaría constituida por elementos TED10. Vale. Un segundo paso sería añadir nuestro material, que nos viene aquí indicado en el acoplador de materiales. Se nos abre la siguiente ventana, en la que tenemos 4 opciones para cargar nuestro material. Iríamos desde la primera opción, que sería cargar un modelo elástico de material, ya caracterizado por Digimat, por Stream. Podríamos importar el material desde nuestra herramienta de Digimat MX, que bien tenemos nosotros guardadas en nuestra base de datos, porque nos lo ha pasado el proveedor o porque lo solicitamos al mismo. En tercera opción podríamos cargar un material, nuestro fichero de material ya guardado, o irnos a Digimat MF para proceder al modelado de nuestro material. En este caso cargamos el material que ya tenemos generado previamente. Y aquí podemos ver la anisotropía de nuestro material en función de la orientación de las fibras.
tendríamos cargado la parte de la matriz y las inclusiones de fibras. En este caso serían fibras de vidrio. Y la matriz sería una poliamida 6. En tercer paso, tercera etapa, sería cargar nuestro modelo de inyección, que en este caso está generado en el software Moldflow. Y como podemos observar, los elementos utilizados para el mallado de este modelo, en este caso son TED4. Por último, cargaríamos nuestras orientaciones de fibras simuladas en nuestro software de moldeo por inyección y ya las tendríamos aquí cargadas. Como podéis observar, podemos representar nuestra orientación en función del eje X, el Y o el Z. En este caso os muestro el Z para que veáis en rojo cómo nuestras fibras están en un mayor porcentaje orientadas en este eje. ¿De acuerdo? Y por último, procederíamos al mapeo de estas orientaciones generadas por nuestro software de inyección en nuestro modelo estructural para tener en cuenta estas orientaciones y esta anisotropía del material para el análisis final acoplado. No voy a realizar el mapeo aquí directamente, debido a que tarda unos minutos por el gran número de elementos que tienen, pero os lo muestro ya he realizado. Y como podéis observar, se ha hecho este trasvase de información de nuestro software de simulación a nuestro modelo estructural. La razón de hacer este mapeo, ¿cuál es? Pues que los elementos que son importantes para nuestro análisis estructural no lo son. La malla generada para nuestro cálculo estructural no es la misma que la generada para nuestra simulación por inyección. Y por tanto, ya tenemos nuestra malla, nuestro modelo estructural, con toda la información requerida para realizar un análisis no lineal más acorde con la realidad y con las propiedades reales anisotrópicas de nuestro material. Por último, tendríamos que lanzar nuestro proyecto en un análisis acoplado, mediante lo cual emplearíamos esta función y podríamos elegir en qué directorio lanzar este trabajo, para lo cual primero Digimat nos genera los análisis derivados del mapeo del pedal y, como podéis observar, tenemos diferentes archivos. El primero sería nuestro BDF, que se trataría de nuestro input de elementos finitos para realizar el análisis. Desde aquí podríamos directamente y de una manera fácil ver qué tenemos dentro de nuestro archivo y editarlo si fuera necesario. También tenemos nuestro archivo de material, que si lo abrimos podemos observar cómo nos apunta a nuestro fichero de orientaciones del material, que es el que tendríamos aquí generado. Estos archivos podríamos copiarlos para posteriormente lanzar el análisis en un clúster de manera remota, o podríamos lanzar el análisis de manera local en nuestro equipo. ¿De acuerdo? Como este análisis es muy específico y tarda bastante, a continuación os vamos a enseñar
los resultados obtenidos del análisis acoplado, comparándolo con el análisis clásico que se venía haciendo hasta ahora. Los casos que presentamos aquí serían a grandes rasgos dos. Como hemos comentado antes, en primer lugar tendríamos el método clásico no lineal, calculado con nuestro solver de Nastran Sol 400, la solución no lineal de Nastran, en el que se realiza un escalado de nuestra curva de material obtenida nuestra curva de material público, como puede ser obtenida de campus, y se realiza una reducción de sus propiedades para introducir este factor de seguridad. En segundo lugar, tendríamos el método acoplado no lineal que comentábamos, en el que vamos a mostrar dos casos de inyección. Uno sería el caso de que inyectáramos nuestro material polimérico reforzado con fibras por el eje, y un segundo caso en el que inyectamos nuestro pedal por un punto central de la pieza. En este mapa podemos observar cómo, ya sea inyectando por el eje o inyectando de manera centrada, la orientación de las fibras a lo largo de la estructura no difiere en gran medida. Solamente en el punto de inyección es cuando encontramos una orientación de fibras más aleatoria. Y esto nos influirá en nuestros resultados posteriores. Haciendo una comparativa de los tres métodos o casos empleados, podemos observar cómo nuestro método clásico nos ha predecido un desplazamiento máximo de un valor de 4,81 milímetros, mientras que en los casos de análisis acoplado con Digimat observamos un mayor desplazamiento. Esto nos indica que el comportamiento real de nuestra pieza va a tener una rigidez menor que la que habíamos supuesto con nuestro cálculo estructural a secas. Ploteando un mapa de tensiones principales máximas, vemos como en el método clásico tenemos unas tensiones mínimas, o sea, unas tensiones, más bajas, mientras que en los casos del análisis acoplado estas tensiones son mayores, y si hacemos una comparación entre un caso de inyección y el otro, vemos como no hay una gran diferencia debido a esa orientación del tensor de orientaciones que comentábamos antes. Ploteando un mapa de tensiones principales mínimas, el resultado es muy similar. A continuación, mostramos una gráfica donde queremos hacer una comparación entre rigideces de los tres casos analizados y donde observamos un desplazamiento en función del porcentaje de carga que se ha ido aplicando en cada iteración del cálculo. Como observamos, lo que ya habíamos comentado anteriormente, realizando un método clásico de análisis en el que se ha realizado un escalado del material, nuestro material isotrópico, la rigidez alcanzada es mayor que la que nos predice el análisis acoplado con Digimat. Esto nos da una idea de la mayor aproximación que tenemos con un análisis acoplado a una predicción de fallo más fiable en nuestro comportamiento real de
de la pieza, debido a que tenemos en cuenta las orientaciones de las fibras y el comportamiento anisotrópico de nuestro material. ¿Qué beneficios nos da el análisis acoplado de Digimat? Bien, pues nos da la posibilidad de calcular según se va a fabricar en la vida real nuestra pieza gracias a nuestro software de simulación de inyección y no como se ha diseñado. También nos ofrece una mayor precisión de los resultados y un mayor nivel de seguridad. Como os ha comentado anteriormente, en los dos casos de inyección de nuestro pedal de embrague no se puede apreciar en gran medida la dependencia de la respuesta estructural de nuestro material en función del punto de inyección. Por tanto, a continuación mostramos un ejemplo sencillo, más visual, de cómo estos casos de inyección tienen interés y gran dependencia en los resultados. Los casos de estudio empleados han sido los mismos que para el pedal. Tenemos el método clásico no lineal y el método acoplado no lineal de Digimat con nuestro solver de análisis estructural, y los materiales empleados han sido los mismos. El ejemplo que presentamos es una viga biapoyada con una carga central. Como en el modelo anterior, tenemos dos casos de inyección. Un caso de inyección longitudinal. Aquí vemos la simulación que nos ofrece Molflow de este llenado. Y el caso de inyección de forma centrada. Bien, a continuación vemos cómo en función del punto de inyección de nuestra pieza las fibras toman una dirección distinta. En el primer caso vemos cómo las fibras toman una orientación longitudinal y totalmente la dirección de inyección del material, mientras que en la inyección centrada adquiere unas orientaciones más aleatorias y menos orientadas. Como hemos comentado, queremos mostrar esa diferencia de resultados en función del método empleado y de la forma de inyección. Al igual que pasaba en el caso del pedal, observamos una menor rigidez empleando un método clásico, mientras que, teniendo en consideración la inyección longitudinal, observamos una rigidez menor, ya sea inyectando, al haber usado un método acoplado, pero además podemos comparar cómo estos diferentes puntos de inyección en nuestra pieza nos repercute en nuestra solución. Podemos observar cómo en una inyección longitudinal tenemos una distribución de cargas, de tensiones más simétrica debido a lo que veíamos de la orientación de fibras, como esa orientación de fibras está más orientada en la dirección de inyección, mientras que en una inyección centrada la mayor aleatoriedad de distribución de fibras nos da un mapa de tensiones más aleatorio y menos simétrico. Observando el mapa de tensiones principales mínimas, podemos ver el mismo efecto
considerando la respuesta a compresión de nuestra pieza. Como comentábamos anteriormente, en la inyección longitudinal tenemos una distribución más simétrica y más homogénea, mientras que en la inyección centrada tenemos, debido a esta orientación más aleatoria de fibras, tenemos una respuesta bien diferente. Como conclusión final, podemos mencionar distintos objetivos que intentamos alcanzar con el postprocesado de nuestro trabajo, tras todo el flujo de trabajo que se ha realizado con nuestro análisis acoplado. Como puede ser, podemos intentar contestar a diferentes preguntas, como son la correlación de estados de tensión local en función de la orientación de las fibras, donde encontramos áreas con fibras más fuertemente orientadas, cuánto potencial de mi material estoy usando y cuánto afecta la orientación de las fibras a la resistencia mecánica final de nuestro material. Para tener un poco englobado lo que hemos ido comentando a lo largo del webinar, comentar que, a modo de resumen, que con Digimat RP ofrecemos un entorno integrado de trabajo que cubre diferentes software de análisis de elementos finitos, que tenemos en cuenta el material procedente de diferentes proveedores y que está soportado por diferentes fuentes. Tenemos distintas soluciones para llevar a cabo nuestro análisis final y también tenemos en cuenta y tenemos posibilidad de emplear diferentes software de fabricación de nuestra pieza de plástico reforzado con fibras. Bueno, pues muchas gracias, Joana. Ya un poco por ir terminando, antes de lo que es el turno de preguntas, pues bueno, sí que nos gustaría deciros cómo existen diferentes posibilidades para comenzar a trabajar de una forma integrada o no con la herramienta Digimat en vuestra propia empresa. Entonces, para ello, por favor, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, bien conmigo, Igor, con mi compañera Joana o con el responsable comercial Raúl Arenaza. Tenéis ahí nuestros emails, podéis entrar en nuestra página web www.analisissimulacion.com, donde también podéis encontrar más información al respecto. Y ya por terminar con el webinar, pues por favor, si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en hacerla a través del chat. Nosotros las iremos leyendo e iremos contestando dentro de nuestras posibilidades. Parece que ha quedado todo bastante claro porque de momento no tenemos ninguna pregunta. No obstante, si queréis hacernos cualquier otra pregunta fuera de lo que es el webinar, aquí tenéis nuestras direcciones de correo, podéis preguntarnos a cualquiera de nosotros que gustosamente os responderemos. Bueno, pues viendo que, por lo que parece, no tenemos ninguna pregunta, insisto en que estamos aquí a vuestra entera disposición para cualquier consulta que tengáis, bien base técnica con respecto al funcionamiento y al manejo de la herramienta Digimat, podéis poneros en contacto con nosotros, y tanto para conocer pues las diferentes posibilidades de comenzar a trabajar con esta aplicación, bien de forma integrada, bien de forma
existen diferentes formas para comenzar a trabajar. Pues bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención y espero que nos veamos pronto. Un saludo.